Amén, amén. Gloria al Señor, qué bueno estar con ustedes aquí, qué bendición. Bueno de verles, estaba ansioso por estar aquí. Gracias por orar por la hermana Marta y por mi salud, lo agradecemos mucho, la verdad. ¿Ustedes tienen examen esta semana? Si no haces bien, no te preocupes. Dios dice que Él no ha escogido los sabios por los necios de este mundo. Hay esperanza para ti, all right? No te preocupes. Primera Reyes 9, por favor, Primera Reyes 9. Solo 43 años atrás yo estaba sentado donde tú estás sentado. Y estaba meditando, Señor, esta tarde y estos días, sabiendo que iba a predicar hoy, ¿qué les puedo dar a ellos que me fue de ayuda a mí? ¿Qué les puedo dar a ellos que a mí me fue ayuda en el instituto? Y Dios me dio el mensaje de esta noche. En Primera Reyes 9, 1 al 3, mira lo que nos dice. Y cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová, he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y ella estará en mis ojos y mi corazón todos los días. El mensaje es esta frase, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. La Biblia, y lo grande de la Biblia, es un Dios que oye y contesta la oración. Eso es lo grande de la Biblia. Oremos, por favor, Padre Santo. Oh Señor, ¿quiénes somos para traer tu palabra? Qué inútil somos, qué débil somos, qué necios somos. Pero tenemos acceso al Todopoderoso a través de la oración. Enséñanos a orar. Perdónanos por no orar. Y háblanos en esta noche en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia nos dice en Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. En Jeremías 33, 3 que nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. En Mateo 7, 7 nos dice, pedid y recibiréis. En Colosenses 4, 2 nos dice, perseverad en la oración. En 1 Tesalonicenses 5, 17, orad sin cesar. En 1 Timoteo 2, 1, se hagan rogativas oraciones. En Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. La Biblia claramente nos habla sobre el orar. Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Salmo 65:2, tú oyes la oración. Hermanos, si tú vas a través de la Biblia, mis hermanos y mis hermanas, es claramente las personas que oraron y Dios oyó la oración. Tú tienes Enoc, que fue un hombre de oración. Tú tienes Abraham, que fue un hombre de oración. Tú tienes a Isaac, que fue un hombre de oración. Tú tienes a Jacob, que en la oración fue cambiado a Israel. Tú tienes ahí a José, un hombre de oración. Moisés, un hombre de oración. Josué, un hombre de oración. Ana, una mujer de oración. Esther, una mujer de oración. La Biblia está llena, hermano, puedes leerlo y leerlo y leerlo. Y no estamos ni tocando la superficie de personas que eran personas de oración. Gedeón fue un hombre de oración. David fue un hombre de oración. Samuel fue un hombre de oración. Nehemías fue un hombre de oración. Esdras fue una persona de oración. Elías fue un hombre de oración. Eliseo fue un hombre de oración. Cristo, ni decirlo, Pedro y Pablo y Juan el Bautista y Juan el Apóstol, todos en la Biblia fueron personas de oración. Algunos más altos, otros más chaparritos, unos más flacos, otros más gordos, unos más talentosos, otros menos talentosos, pero todos tenían algo en común, eran personas de oración. Me acuerdo claramente, estando ahí en el instituto y batallando, y yo no lo tuve fácil como ustedes, yo lo tuve difícil. Algunos están pensando, pastor, usted no conoce mi situación, pero yo lo tuve difícil.
como tú bien lo sabes. Llegando de Cuba a los 12 años, entrando a la high school, terminando a los 16 años y no sabían el idioma, no sabían nada, me pasaron de todas maneras. Y ahora aquí estoy entrando en un Bible College en English. Cuando yo entré en House Anderson College, yo solo, fue en enero del 73, hermano Carlos, yo no tenía solo 6 años en este país. Y estoy yendo a un instituto en inglés, casado, tratando de trabajar, capitando una ruta, director de ahí de la iglesia infantil, maestro de escuela dominical. Y ahora estoy tratando de ir al instituto en inglés. ¡Wow! Las finanzas, las cargas, las horas. Ahí, tocando ahí temas que yo ni conocía. Empezando ahí sobre la historia de los Estados Unidos de América. Yo había estudiado de José Martí, había estudiado de héroes de Cuba, había estudiado de eso, pero a los Estados Unidos, que George Washington, que Hoover, el único Hoover que yo conocía, una aspiradora, la aspiradora Hoover. Y Washington es el dinero, ¿no? Y ahora, piénsalo, aquí estoy metido en la universidad, en este instituto americano. Señor, yo no puedo. Señor, hasta aquí llegué. Señor, no hay forma que yo pueda más. Trabajando hasta no decir más, horas hasta no decir más en Chicago. Tratando de ser esposo, tratando de ser capitán, tratando de ser líder de la iglesia. Yo salía de la ruta y venía de Chicago y ahí tenía la iglesia infantil, tenía la escuela dominical, todo. Señor, yo no puedo. Y viene el famoso John Rice, ese héroe de la fe. Ustedes me han oído decirlo. Se pone sus lentes aquí y se pone ahí, yo en el instituto sentado ya listo para darme por vencido. Y dice, ¿tienes problemas? ¿No puedes con los estudios? ¿No puedes pagar tus cuentas? ¿Tú no crees que tú puedes seguir adelante? ¿Tienes un montón de problemas? Y yo, la lista es innumerable. Y entonces nos mira y nos dice, no, tú solo tienes un problema. Y yo dije, no, tú no me conoces. Yo tengo una lista inmensa de problemas. Dice, no, tú solo tienes un problema. Como que él y yo estamos teniendo una conversación. ¿Nunca te ha pasado eso? Yo por dentro de mí, no, yo tengo un montón de problemas. No, tú tienes uno solo. No, yo tengo un montón. No, tú tienes uno solo. Y aquí estamos. Me dice, tú solo tienes un problema. Tú no oras. Pues, hermano Carlos, eso me penetró como una navaja en el corazón. Y Dios me dijo, ¿cuánto tiempo te pasa en oración? ¿Cuánto te has pasado la noche entera rogándome? ¿Cuánto has aprendido a conseguir de mí? A conseguir que yo haga milagro. ¿Acaso yo no puedo? ¿Acaso yo he cesado de vivir? Tú vas a predicar de mí y hablar de mí, te has rendido a eso y no estoy seguro ni que crees en mí. Tú vas a enseñarle a otros de mí cuando tú estás hasta en duda de mí. ¿De veras que yo soy un Dios vivo? ¿De veras que yo soy un Dios que oigo y contesto la oración? Oye, eso me sacudió a mí, hermano Julio. Eso me sacudió y me dijo, ¿de veras, Elmer, que tú crees? Hebreos 11:6 nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? Mira en Hebreos 11:1. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, ¿por qué entonces no oramos? ¿Cuál es la razón que no oramos, hermano? ¿Cuál es la razón que no le pedimos a Dios? Porque no creemos. ¿Me están oyendo? Porque no creemos. No oramos porque no creemos. No creemos a Dios. Mateo 13:58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Para qué pedirle si no creo que Él va a hacer? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice Génesis 18:14.
Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué no oras? Ay, pastor, me voy a tener que salir del instituto porque no tengo dinero. ¿Cuánto oraste? Yo no puedo pasar estos exámenes. Créeme lo que esos exámenes eran duros para mí. Dr. Evans with the U.S. History. Y ahí dando exámenes sobre la U.S. History. Yo acabo de llegar. Yo no estudié la historia de este país. Y preguntotas a montones. Y yo trabajando y estudiando, después diciendo, ay, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Tú sabes que he hecho mi mejor, tú sabes que he trabajado, tú sabes que he estudiado, tú sabes que hasta en el carro manejando está tratando de ahí estudiar las cosas, tú sabes que está en el trabajo, ahí cuando tiene una oportunidad estudiando, pero Señor, yo no puedo si tú no me ayudas. Y rogándole a Él. Y después de pronto Adán, en una forma milagrosa, parecía que el maestro solo hizo las preguntas de las cuales yo sabía la respuesta. Y yo, wow, lo que te pasé. Dice, ¿sabía todo el material? No, pero lo que yo sabía, él preguntó. Gloria a Dios. Hermano, hay poder en la oración, pero tú tienes que creerlo. Tú tienes que creer que Dios puede. Marcos 9:22, pero si puedes hacer algo, le dijo el padre del hijo endemoniado. ¿Y qué le dijo el Señor en Marcos 9:23? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Al centurión en Mateo 8:13 le dijo, ve y como creíste te sea hecho. A los dos ciegos le dijo Mateo 9:29, conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Alguien me está oyendo, por favor? ¿Crees? ¿Se acuerdan lo que les dije allá ayunando y orando? El hermano Noé nos dio una historia que a mí me fue de bendición. Y estábamos orando, me dijo, pastor, compartiendo con unos cuantos nosotros una historia. Y estábamos hablando de esto de creer. Y le dijo, los hombres estaban orando por lluvia en el pueblo. Y todos se fueron al centro a orar. Y ahí estaban todos orando en el centro, ¿se acuerdan? Se lo conté. Y todos están orando, de pronto viene esta niña y dice, ¿qué haces aquí en el centro, en la plaza? No, que yo vine a orar. ¿Y por qué tienes una sombrilla contigo? Dice, ¿no vinimos a orar por lluvia? Ella vino preparada. Ella vino creyendo que Dios iba a enviar lluvia. Pero no oramos porque no creemos que Dios puede pagar mi escuela, que Dios me puede dar para pagar la escuela. Yo no sé cuántas veces Dios hizo un milagro en la vida de la hermana Marta mía. Yo no sé cuántas veces yo le dije, Señor, yo no puedo, Señor, estoy trabajando todo lo que pueda, haciendo todo lo que pueda, pero no puedo más, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Me van a sacar de la escuela, ¿qué hago, Señor? Tú sabes que no soy flojo, tú sabes que estoy trabajando 40 horas a la semana, por un tiempo tenía hasta 2 trabajos yendo a la escuela. 40 en uno y 15 y 20 en el otro, 60 horas a la semana más haciendo la escuela. Señor, yo no puedo ya más, Señor. Y de pronto me mandan de seguro dinero extra. Usted pagó tanto extra. Y yo no pagué eso ni en el año. ¿Cómo lo voy a pagar extra? Hasta los llamé. Miren, ustedes me mandaron dinero. No, eso es lo que tenemos en nuestro récord. Ok, yo no voy a discutir con ustedes. Gracias. O alguien coger y darle un dinerito. O alguien mandando un dinero. Una vez estaba, hermano Carlos, yo no sé si yo he contado esto recientemente, pero yo estaba en una crisis que ya no daba más. Me fui a orar la noche y decir, Señor, yo no puedo ya más. Yo no puedo ya más. Y orándole la noche entera. A los días me llega un correo. Alguien que había estado con mi tío en Cuba. Y me envió, dice, esto tu tío quería que tú lo tuvieras. Y me envió de Miami un correo. Adentro del correo, un montón de money orders. ¿Pero de Cuba? Dice, no, yo salí de Cuba y él me dijo que te mandara esto. Y una nota de mi tío, Elmer, estos son todos los money orders que tu papá mandó por 6 años para ayudar por tus gastos. Yo los guardé y aquí te los envío para atrás. ¡Wow!
aleluya, gloria a Dios. Hay que pagar la escuela, pagar las deudas, de lo más bien. Tú tienes que darte cuenta que Dios es real, Dios es verdadero, Dios puede hacer lo imposible. Métetelo en la cabeza. Si no, ¿qué haces para ser un siervo y una sierva de Dios si tú no crees en la oración? Tú tienes que creer en la oración. ¿Por qué no oramos? Porque no creemos. No creemos. ¿Por qué no oramos? Como dijo Job, ¿qué nos aprovecha que oremos a Él en Job 21:15? ¿Qué nos aprovecha que oremos a Él? Pastor, ¿para qué? ¿Para qué orar si yo oro y oro y oro y Él ni me oye? Ya estoy cansado. Ya estoy cansada de estarle pidiendo y Él no me oye. ¿Para qué orar? ¿Para qué le estarle pidiendo? La oración eficaz del justo puede mucho. Salmos 34, eso es Santiago 5:16, pero Salmos 34:17, claman los justos y Jehová oye. Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Isaías 59, que tanto lo leemos, míralo una vez conmigo, por favor, una vez más. La Biblia está llena de esto. ¿Cómo nos enseña la Biblia sobre estas verdades ahí? En Isaías 59. Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Lo repito, Dios no es ni sordo ni manco. Entonces, ¿por qué yo le pido y Él nunca me oye? No, vamos a aclarar algo. El pedirle a Dios no quiere decir que Él lo va a hacer. Porque 3 veces le rogó Pablo a Dios, quítame esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No siempre Dios nos da lo que queremos. Pero cuando tú pasas tiempo y Dios no ha hecho milagros en tu vida. Si yo pudiera contarte el milagro que Dios hizo hoy. Si yo te pudiera contar el milagro que Dios hizo hoy. ¡Wow! ¡Qué milagrote! En tu vida tiene que haber milagros. Tiene que haber contestas de oraciones. Si tú pasas un año en el instituto y no hay un montón de contestas de oraciones, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? O tú no estás orando porque no crees, o estás orando, pero hay algo que está impidiendo que le oiga, que te oiga. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué dijo el Señor? Tu pecado me está impidiendo que te oiga. Cuando Josué fue ahí a la batalla, en Josué capítulo 7, se pusieron a orar después de la derrota de ahí. ¿Y qué le dijo Dios a Josué? Levántate, para de orar. Pero el pastor me está animando a orar y ahora dice que para de orar. ¿Por qué le dijo Dios a Josué? Para de orar. Arregla el pecado y después ven a hablarme. Arregla el pecado y después ven a hablar. ¿Será que Dios no te oye porque hay pecado que está impidiendo? ¿Te sientes cuando oras que no pasa ni el techo? Y tú dices, ¿para qué orar? ¿Para qué orar? ¿No fue con Saúl? Cuando Dios no lo oía en 1 Samuel 28. Que Dios ahí, Dios no lo oía, ¿por qué? Por su pecado. No oró David por su niñito que había tenido con Betsabé, que Dios le mantuviera la vida y Dios no lo oyó. Por su pecado. Salomón, ¿qué le dijo a Salomón? Si yo cerrara los cielos, si yo que no hiciera que no oigas tus oraciones y la pestilencia venga, después de haber oído su oración, le dijo, te voy a darle el remedio. Si se humillaren mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré y sanaré. ¿Será que hay algo en tu vida que le estás pidiendo a Dios? ¿Será ingratitud? ¿Quejas? ¿Murmuraciones? ¿Mentiras? ¿Engaños? ¿Trampas? ¿Sabe quién hace trampa en la escuela, hermano Carlos?
El menso. Porque es tan menso que no se da cuenta. Paso el examen y paro que Dios me oiga. Paso el examen, pero ahora no tengo las bendiciones de Dios. Hay que ser necio para hacer eso. Ve, yo cogí mis exámenes, nunca busqué ayuda, nunca busqué hacer trampa. Dije, Señor, aquí estoy, voy a hacer mi mejor y eso es todo. ¿Y sabes qué? Me gradué de House Anderson College por la gracia de Dios. No con trampas. O hay otros que hicieron trampa. Hoy yo tenía, antes de casarme, un roommate que era tramposo como él solo. ¿Y qué pasó? Lo expulsaron de la escuela. No está en el ministerio. Nunca fue a la obra de Dios. Inteligente como él solo. Las trampas no te van a ayudar. ¿Será que estás mirando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? Yo estaba hablando con el hermano Carlos hoy. Yo estoy de acuerdo con las relaciones. Me gusta cuando muchachos y muchachas se hablan y todo. Especialmente hoy en día. Veo un muchacho y una muchacha hablando. Y digo, gloria a Dios, son normales. Amén. Me pongo contento. ¿Ok? Pero ¿qué te estoy diciendo? Porque tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado que él sea primero. No que te chifles con ella o te chifles con él y te olvides de tu Dios. ¿Qué hay en tu vida que Dios no está oyendo? ¿Has tenido contesta de oraciones? Pastor, estoy orando pero nada, estoy orando pero nada. ¿Qué pasará? No, otra vez te digo, a veces Dios dice, bástate mi gracia. A veces Dios dice, no, yo quiero que tengas esto. Pero a veces Dios hace milagros más grandes de lo que tú te puedes imaginar. Bueno, ustedes están sentados en un milagro, este edificio. Ustedes están sentados en un milagro. Ustedes miran a Fuego Evangelismo, eso es un milagro. Cuando empezamos dijeron, nadie va a dar dinero, ustedes no van a poder tener esa conferencia. ¿Dónde van a sacar ese dinero? Y por la gracia de Dios, yo no sé cuánto se ha gastado a través de todos estos años en las conferencias, hermano Carlos, pero 3, 5 mil, 10 mil dólares por conferencia, a cientos de conferencias. ¿Cuánto será eso? Y Dios lo ha hecho. Hay un Dios vivo en el cielo. Dije, hay un Dios vivo en el cielo. Y Él sigue poderoso. Si Él no me está oyendo y yo me acerco confiadamente al trono de gracia y Él no me oye, me tengo que preguntar, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué hay en mi vida que tú no me oyes? ¿Por qué no oramos? Porque no creemos. ¿Por qué no oramos? Porque nos sentimos que no aprovecha. ¿Por qué no oramos? Mateo 26. Si yo te pidiera uno por uno que vinieran aquí al frente, digo, cuéntame 10 contestas de oraciones del último año que Dios te ha dado, grandes contestas de oraciones. ¿Pudieras darlas? ¿5? ¿3? ¿Ves? Dios no es real. Si yo no estoy pidiendo y recibiendo y pidiendo y recibiendo, y Él haciendo milagros en mi vida, y Él abriendo caminos cuando creía que no se podía, y Él haciendo cosas inmensas y grandes que yo, wow, Señor, gracias por eso. Si no, Dios se vuelve como, ¿de veras? ¿Quién es Él? Es alguien que oigo de Él en la clase, pero no le conozco. Cuando Él empieza a hacer milagros en tu vida, ay, cuando tú le conoces. No le empieza a hacer milagros que son supernaturales. Estábamos hablando de este edificio. Qué bendición este edificio. ¿Sabe el milagro que fue este edificio? Que una bola de hispanos que no cualificaron por un loan de $300,000 le den un préstamo de $3 millones. Explícame eso. Explícame que tú fueras a comprar una casa y no te dan $100,000 para comprar una casa, pero después te dan $1 millón. Explica eso. ¿Cómo en el mundo? Eso fue Dios. Eso fue Dios contestando la oración de tantos. Hay un Dios poderoso en el cielo, hermano. ¿Cómo en el mundo a través de este COVID, las ofrendas cayendo, la gente nos reuniéndonos, ¿qué nos vamos a hacer? Todas las cuentas han sido pagas. Todo se ha mantenido, no hemos perdido nada.
No me digas, eso es un Dios en el cielo. Dios tiene que ser real en tu vida. Pero no oramos, ¿por qué? Porque no creemos. No oramos, ¿por qué? ¿Qué me aprovecha? Y no oramos, ¿por qué? Mateo 26. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Los halló durmiendo. Cuando él les había pedido que miren, oren. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. No pudiste orar ni una hora. ¿Y cuándo fue la última vez que te pasaste una hora entera en oración? Aparte del ayuno y oración. ¿Cuánto tiempo te pasas en oración? ¿Cuánto tiempo te pasas en tus rodillas en oración, si puedes arrodillarte por tu salud? ¿Cuánto tiempo te pasas en tus rodillas en oración orando? ¿Y cuánto tiempo te pasas en este libro? Ahí va a determinar lo que Dios va a hacer contigo. Si tú no aprendes a andar en este libro y andar con Dios en oración y recibiendo de Dios, Dios no va a hacer mucho. A veces el que menos esperamos es el que Dios más usa, o la que Dios más usa. Porque son personas que andan en el libro y andan en oración. Y después les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Los halló qué? Durmiendo. ¿Por qué? La carne no quiere orar. ¿Te has puesto a pensar que te llama la noviecita y estás despierto? Te llama el noviecito, te escribe y estás despierto. Cualquier cosita estás despierto. Te pones a orar y al ratito, ay, qué sueño tengo. La carne no quiere orar. Hay que pelear con la carne para orar. Por eso yo personalmente me gustaba más caminar y orar. Me encantaba ir a los cementerios. Dice, pastor, los cementerios y los muertos. Eso es lo bueno, que como están los muertos, los vivos no se meten. Y los muertos no me pueden hacer nada. Y los vivos tienen miedo. Es un lugar seguro de orar. No, y también a mí me ayudaba, hermano Julio, porque veía la realidad de la vida. Que estamos aquí por poco tiempo. Y al cementerio ahí al lado de House College, yo iba mucho ahí a orar. Me iba ahí a orar. Pasar mi tiempo en oración. ¿Te pasas tiempo en oración? ¿Vas pidiéndole a Dios? La carne no quiere, yo tenía que caminar. Una noche Marta se levantó y se miró al lado de la cama y dice, mi esposo no está aquí. Y en la salita, hay un apartamentito, y en la salita oyó una bulla y dijo, ay bendito, mi esposo está orando. Y me mira de lejos y me mira en el sofá y ahí estoy de rodillas. Y ella piensa, wow, qué varón de Dios. Se acerca y oye, ay, lo que está dormido, papi. La carne es débil. Por eso muchas veces cuando yo oraba así largo, yo no podía ponerme mucho rato en rodillas, me quedaba dormido, tenía que caminar y tenía que moverme y la carne no quería. Pero yo sabía que yo necesitaba de Él. Yo todavía necesito de Él. Si no es por la oración, yo trato de pasarme un montón de tiempo en oración. Me levanto a las noches a veces orando. Cosas me vienen a la mente y me pongo a orar por ellas. Orando por lo del staff, orando por la escuela, orando por el instituto, orando por las finanzas, orando por la obra, orando por los conferencistas, orando por las conferencias. Hay tanto por qué orar. Orando que el Señor me mantenga en su camino. ¿Cuánto oras? ¿Has aprendido a orar? Lucas 11.
Aconteció que estaba, versículo 1, Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. ¿Has aprendido a orar? O sea que esa necesidad que te viene es lo más grande del mundo. No fueron hasta años después, ya de pastor hispano y todo, que yo le dije al Señor, gracias por llevarte a mi mamá. Gracias por llevarme a Cuba. Gracias por tirarme ahí en la high school sin saber el idioma. Gracias por hacérmelo tan difícil. Pues si hubiera sido fácil, pudiera haberlo hecho sin ti. Pero porque tenía tantas batallas y adversidades, tuve que buscarte. Y tuve que pedirte que me ayudaras. Y descubrí que tú eres real, que tú eres verdadero, que tú eres poderoso y que tú puedes ayudarme. ¿Has aprendido a orar? Lo más que puedes aprender en tus años aquí es aprender a orar. Si no aprendes a orar, aunque salga summa cum laude, fallaste, fracasaste y serás un fracaso. Pero si aprendes a orar, lo que Dios va a hacer es cosas increíbles. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oremos, por favor. Mi Señor y mi Dios, enséñanos a orar. Mi Señor y mi Dios, perdónanos. Que no oramos porque no creemos. No oramos porque ¿para qué sirve orar si Él no va a hacer nada, Él no me oye? O porque nuestra carne es débil. Nuestra carne, Señor, no quiere. Nuestra carne pelea. Perdónanos, Señor. Enséñanos a orar. El Señor nos enseña a orar a través de tribulaciones, de necesidades, de persecuciones, de angustias. Ese es donde nos lleva la oración. Es en el desierto que nos lleva para que aprendamos a orar. Aprendamos a ver que Él es real, que Él es verdadero. Y tú que lo tienes el más difícil y te sientes que lo tienes más difícil que nadie en el instituto, dile a Dios esta noche, gracias Señor, gracias. Porque yo voy a aprender lo que otros no van a aprender. Aquí hay un Dios real en el cielo que oye y contesta la oración. Deja de quejarte y darle gracias. Esa adversidad, esa necesidad, ese problema, esa debilidad, te hace depender más de Él. Y lo conoces a Él. Y conoces el poder de la oración. Y el poder de Dios. Señor, perdónanos. Que el que más ore en este cuarto, aún así oramos poco. Perdónanos. Tú eres el Dios que oye y contesta la oración. Quita lo que haya que impide que tú no nos oigas. Quita nuestra incredulidad. Nos hace falta andar en tu palabra porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tu palabra nos da fe en ti. Lo grande que tú eres, lo bondadoso que tú eres, lo misericordioso que tú eres, lo poderoso que tú eres. No podemos oír tantas contestas de oración y no aumentar nuestra fe. Ayúdanos a andar en tu libro para que aumente nuestra fe. Señor, ayúdanos a quitar el pecado que nos sentimos. ¿Por qué aprovecho orar si Él no me oye? Porque hay algo que está parando mi oración. Y ayúdanos a pelear contra nuestra carne que no quiere orar. Enséñanos a orar. En el precioso nombre de Cristo.